Gracias, estimados amigos, amigas, a quienes pueden revisar esta charla, este video grabado para todos ustedes con mucho aprecio, cariño de su amigo Fabián Candopimbo. Retornamos a las charlas de cooperativismo y economía social y solidaria. Bueno, mi gratitud a la imprenta Monseñor Cándido Rada, quienes nos ayudan con el diseño profesional, ustedes pueden verlo acá, y les dejamos también la información para que puedan contactarse, ¿no? Acá en Quito, Ecuador, la imprenta Monseñor Cándido Rada, a la red Equinoccio, red de cooperativas de ahorro y crédito acá en el Ecuador, que nos ayuda y que nos apoya también, con la información, con la expertise y con las herramientas para poder llegar hacia todos ustedes. Y a la plataforma Primero de Mayo, un modelo de asociación, de asociatividad, de economía social solidaria, economía violeta y economía circular que hacen ellos, ¿no? Acá en el centro de Quito, en el sector de San Roque. Sí, les hago la invitación también para que puedan visitarlas y comprobar estos modelos que son realmente sociales, solidarios, desde la colectividad, ¿sí? Desde la colectividad y realizado por el 95% de socias que son mujeres. Así que les dejo la invitación, ¿no? La plataforma Primero de Mayo, la Feria Agroecológica en el centro de Quito. Y bueno, gracias. Entonces, sin más, a todos ustedes, amigos, amigas, quienes pueden visitarnos, quienes pueden ver la charla, el video, les agradezco. Vamos a arrancar. La auditoría en las cooperativas, ¿sí? Ya, este es un tema importantísimo, ¿sí? Que lo vamos a tratar en la siguiente agenda, ¿no? Vamos a hablar un poco del marco general, del tema, ¿sí? La función de control y el concepto de vigilancia que principalmente está orientado dentro de esta línea, según lo que mandan en las normativas de todos los países en donde existen las cooperativas, ¿no? El proceso de selección y contratación que se tiene que ver para los auditores, y unos comentarios finales, ¿no? Ya. Bueno, a modo general, decía del marco introductorio, todos hemos escuchado de auditoría, ¿no? De auditoría y principalmente le tenemos, creería yo, o varios, le tienen a la auditoría como una función que viene a sancionar, que viene a levantar pesquisas, que viene a revisar, a rebuscar, como dicen, ¿no? Para generarle observaciones y principalmente posteriores llamados de atención o sanciones, ¿no? Del mismo modo, se ha escuchado respecto del tema de los exámenes especiales, qué es esto de los exámenes especiales, de los planes de trabajo que tenemos que realizar con las observaciones, las recomendaciones, los hallazgos, las observaciones, cuando escuchamos, hay observaciones desde auditoría, ¿sí? Y el tema también de los descargos, sí, que hemos escuchado, ¿no? Que nosotros tenemos que descargar las observaciones que se nos han levantado de acuerdo a los procesos que se auditoría, ¿no? Y también esto del plan de acción, ¿sí? Del plan de acción. Bueno, en esencia, todos estos temas que nosotros estamos viendo acá en la pantalla tiene que ver con un proceso que a veces es mal entendido y mal interpretado. ¿Sí? Digo mal entendido, ¿por qué? Porque la función en sí no está orientada a buscar los males, ¿sí? O a buscar afectar a alguna persona, sino la auditoría tiene que ver como una profesión, ¿sí? Una profesión especializada en apoyar a la organización, en buscar los mecanismos de que la organización pueda fortalecerse, ¿sí? ¿Y a través de qué? A través del cumplimiento de las normas, cumplimiento de las funciones, cumplimiento de lo que se tiene que hacer en la organización. Y que si estamos desviándonos de ello, entonces la auditoría viene a darnos estos signos de alerta, ¿sí? Signos de alerta. Y decía también malentendido en qué la auditoría en sí viene a ser también un proceso de acompañamiento y de asesoramiento, pero lastimosamente no se le toma hacia el auditor o a la auditora, ¿sí? Generalmente los auditores y las auditoras no son tan, digamos, tan bien recibidos, ¿no? Se mantienen a veces aislados o nosotros les aislamos y les dejamos como que no te acerques a auditoría, o sea, mejor ni pases por el departamento allá porque algo de malo van a tener, ¿sí? Y a muchos amigos también auditores a los cuales de antemano también les mando un abrazo fuerte, ¿no? Con cariño para ustedes esta charla. Sí, dimensionando en lo general, ¿no? Porque mis compañeros auditores ya ellos son muy expertos en el tema. Entonces también les ven inclusive como aquellas personas con las cuales no hay que tratar siquiera, ¿sí? Porque donde venga un auditor es como que, híjole, viene a detectar todo lo malo, ¿sí? Y decía que algunos auditores igual, dice, es que esa es nuestra función, para eso nos formamos, para ir a buscar qué es lo que no está funcionando bien, ¿sí? Eso es, qué no está funcionando bien, más no qué estamos haciendo mal, o de pronto si lo hacemos con intención, ¿sí?
que en leyes se llama el dolo, ¿sí? La intención dolosa de hacer, ¿no? O de afectar. Entonces, eso como marco general. Y además también dentro de ello, que viene el tema de los exámenes especiales, ya los vamos a ver más acá adelante. Los exámenes especiales son estudios que se realizan, ¿sí? Chequeos que se realizan ya puntualizados de acuerdo a algunos lineamientos que los vamos a revisar. El plan de trabajo, el plan de trabajo tiene que ver con que todos los auditores tienen que elaborar, ¿sí? Su planificación durante el año, tienen que elaborarlo en donde establecen temas normativos, es decir, que mandan los organismos de control, temas también de cumplimiento que se tiene que dar en la organización y temas especiales en donde justamente el auditor puede presumir, sí, puede observar que hay alguna debilidad y que debe ser fortalecido, ¿sí? Las observaciones son fruto justamente de estos trabajos, de estos análisis, de estas revisiones que realiza auditoría, y de ellos surge justamente oportunidades de mejora, sí, surge lo que se llaman los hallazgos y las recomendaciones para mejorar, sí, esa es la idea, para mejorar. Y los descargos son el espacio que nos dan a nosotros para que como auditados nosotros podamos presentar documentación, presentar evidencia de que las falencias, las fallas, las observaciones que se nos ha hecho, de pronto no fueron así, ¿sí? O de pronto tuvieron otro proceso, ¿no? Y el plan de acción, pues una vez que no hemos podido hacer los descargos, nosotros tenemos que elaborar, ¿qué? Elaborar un plan en el cual debemos acoger la observación, la recomendación, el hallazgo, y nosotros plantear un mecanismo de solución. O sea, esto es lo importante de la auditoría, ¿sí? Nos dice, mira, esto estás haciendo mal. Y con eso, ¿qué es lo que tú te propones? ¿Qué es lo que tú planificas? ¿Qué es lo que tú prevés hacer? ¿En qué tiempo lo vas a cumplir? ¿Y cuál va a ser tu evidencia, tu indicador? ¿Sí? Ya. Eso a grosso modo, y además también decirlo, la función de auditoría, la auditoría en sí es un tema normativo, un tema, digámosle, obligatorio, pero no solo por norma, sino obligatorio por el buen manejo y gestión que se tiene que dar en las organizaciones. ¿Sí? Además también los auditores o la función de auditoría debe tener y debe estar revestida de total independencia, ¿sí? Por eso es que a veces se malentiende que el auditor o la auditora está aislado, tiene que estar en su espacio, no puede tener contacto, digámoslo así, ¿no? Contacto tan frecuente o directo con los miembros de la organización, más que todo por el tema, ¿no? De que se evite conflictos de intereses, de que se evite vinculaciones o presunciones, ¿no? De que auditoría no esté realizando adecuadamente en forma profesional, en forma ética y en forma independiente el trabajo. Adicional también de auditoría, hay que decirlo, son, de hecho, los ojos, los oídos, ¿sí? De los órganos de control, de los órganos de control, en este caso, órganos públicos de control, ¿no? Como para el caso de las cooperativas, como estamos hablando, de las superintendencias o de las distintas intendencias o unidades, ¿no? Ya. Eso, grosso modo, entonces, vamos a entrar, y vamos a entrar entonces con este tema, como les decía, importante para entenderle cómo es y qué hace el tema de la auditoría en las cooperativas, ¿no? Ya. Bueno, hay un concepto rápido, ¿sí? La auditoría es un proceso importante que ayuda a evaluar y asegurar, miren, la precisión, la integridad y la confiabilidad de la información financiera de una empresa u organización, ¿sí? Aquí también un dato que se me quedaba en el antecedente. Lastimosamente, auditoría es verdad, entra cuando ya están dadas las cosas, ¿no? Como alguien decía, ya entra a revisar los fallecidos, los heridos nada más, ¿sí? A observar cuando ya pasó la escena del crimen. Y la idea actual de auditoría es que pueda generarse hechos de prevención, de anticipación a que no se cometa justamente algún incumplimiento o alguna inobservación, ¿sí? O que se haga alguna actividad inadecuada, ¿ya? Pero en la mayoría de temas, auditoría entra justamente, es llamada para revisar, auditar, inspeccionar lo que ya se dio. ¿Sí? Y ahí es en donde se tiene que evidenciar las cosas que han sucedido, ¿no? Ya, pero aquí le entendemos en el concepto, y eso es clave a mis amigos cooperativistas, a mis amigos socios, amigos directivos, entender que justamente es este proceso, miren, que ayuda a evaluar y a asegurar
la precisión, la integridad y la confiabilidad de la información que tenemos en la organización, ¿sí? También tiene que ver con el análisis, examinar los registros financieros, los controles internos y los procedimientos operativos que permitan garantizar que estamos cumpliendo bien, estamos trabajando adecuadamente dentro de los cánones y de las normas que está para nuestras organizaciones. Sí, eso es en sí el objeto, el proceso de auditoría. Más que el proceso, la función de auditoría. Sí, ayudarnos a que esté nuestra información precisa, eficaz, que esté bien sustentada, bien fundamentada nuestra información financiera y que tengamos nuestros controles adecuados y cumplamos nuestras actividades que debemos tener, ¿no? Ya. Aquí dentro del tema les decía, hablamos de exámenes especiales. Los exámenes especiales de auditoría son conocidos como revisiones especiales o investigaciones especiales. Son procedimientos de auditoría que se llevan a cabo en circunstancias justamente particulares que necesitan una atención más focalizada, ¿sí? Que sea una revisión más detallada. Estos exámenes pueden darse o se solicitan, ¿sí? Cuando existen sospechas de irregularidades, de fraudes o incumplimientos dentro de la organización. Estos exámenes especiales principalmente, sí, o sea, la función de auditoría es revisar, sí, es revisar, es analizar lo que les habíamos dicho, ya vamos a ver cómo es el proceso, sí, levantar la información, sí, comparar, sí, lo hecho frente a la normativa y de ahí emitir las resoluciones. Pero los exámenes especiales son exámenes o análisis más focalizados, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se presume que puede haber para el tema de fraude, cuando hay conflicto de interés, cuando se presume que no hay un buen cumplimiento normativo, o también cuando se quiere evaluar algún proyecto o algún programa especial que se esté realizando dentro de la organización, ¿no? Estos exámenes justamente especiales requieren de una atención especial y una revisión más detallada para obtener una comprensión más completa de todo el problema y poder dar las recomendaciones adecuadas, ¿no? Entonces, tal como su nombre le indica, podríamos decir, no, el examen especial justamente va más focalizado, con más tiempo, con más requerimiento de información para poder validar y ponerle más atención a temas puntualizados, ¿no? Es como en el médico, podríamos decir, ¿no? Si es que vamos y hace un chequeo general, dice, no, estamos muy bien, pero si es que hay una dolencia más fuerte, presume algo, ¿sí? Presume algo que puede ser de pronto una enfermedad de pronto catastrófica, una enfermedad que está empezando, ¿no? A generar ya inconvenientes más profundos en el organismo. ¿Qué hace? Manda exámenes adicionales, ¿sí? Exámenes especiales a focalizar en el punto para que nosotros podamos recuperar nuestra salud. Del mismo modo, auditoría hace esa función, ¿sí? De que nosotros podamos tener, ¿sí? Más a profundidad algo que puede estar adoleciendo la organización y que es necesario detectarlo, determinarlo para poder solucionarlo, ¿no? Ya. El proceso de auditoría, sí, generalmente sigue estos pasos, ¿no? A grosso modo, para todos ustedes, estimados compañeros, amigos que pueden ver esta charla, ¿no? La planificación, sí, en esta etapa justamente la auditoría empieza a familiarizarse con la organización, revisa la organización, recopila información sobre todo el tema contable, el tema normativo, los procesos, los sistemas, y de ahí establece justamente qué es lo que va a hacer como auditoría y cuál va a ser su alcance, ¿sí? Porque recuerden que la auditoría no es que está en todo, no puede, además, por el mismo tema de esfuerzo, de capacidad, de personal, ¿sí? No va a estar concentrado en el 100% de la organización. Por eso es necesario planificar y, de hecho, el auditor planifica cada año qué áreas, qué actividades, qué cuentas, qué funciones dentro de la organización tienen que ser revisados en el año, ¿no? Y como les decía, dentro de esta planificación o del plan de trabajo del auditor, es en donde se establece también actividades de cumplimiento normativo que les establecen los organismos de control. Y súmenle a ello también que debe cumplir con revisar los resultados de auditorías anteriores, ¿sí? Los resultados y observaciones o planes de acción que estén en ejecución también. Miren, entonces esos elementos se componen, ¿no? Y luego de que ya hace su planificación, establece qué objetivos tienen este año en las diferentes áreas y cuál es el alcance, viene ya la recopilación de la evidencia, es decir, o ya la ejecución. En esta fase de recopilación de la evidencia,
viene a ser justamente recopilar, examinar las evidencias, los registros financieros, facturas, contratos, documentos relevantes. También se lleva a cabo acá entrevistas, ¿no? Entrevistas y generan y hacen pruebas para verificar la exactitud de la información. Aquí, muy importante sería para los amigos, tanto de cooperativas del sector real, ¿no? Sector de servicios como cooperativas de ahorro y crédito. Por ejemplo, para el sector real, la recopilación de evidencia es básico revisar los balances, revisar los estados financieros, revisar los documentos habilitantes, como son las facturas, los registros contables, ver y validar en la factura, por ejemplo, ver qué han comprado, en dónde han comprado, y si es que han cumplido de pronto con algún proceso según el monto, sí, tener las cotizaciones, si es que se ha hecho una comisión para adquisiciones, etcétera, etcétera. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la entrevista, conversar quién hizo la compra, dirigirse también si es que se presume alguna situación o como parte del mismo proceso, y ahí ya depende de, como alguien dice, del olfato del auditor, ir al lugar en donde se ha comprado a validar, a conversar con el dueño del local en donde se compró el bien o el servicio y preguntarle cómo ha sido el proceso. Bien, eso es recopilación de evidencia. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, pues un puntal fuerte es los créditos. Entonces, en el crédito, ¿qué hace? ¿Qué hace la auditoría? Revisa las carpetas, los files de crédito, revisa que se haya cumplido adecuadamente el proceso de análisis de crédito, las garantías, las evidencias, si es que se ha hecho la inspección, si es que se le ha otorgado adecuadamente el crédito en función de qué, en función del contrato, que tengan los documentos firmados, que tengan los documentos habilitantes y que el file de crédito esté adecuadamente archivado. Sí, miren, que tenga, como alguien dice, la carpeta completa de los documentos. ¿Qué manda qué? Manda la política de crédito y la norma que tenga la cooperativa de ahorro y crédito. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso, ¿sí? Y ahí también, aquí decíamos, lleva a cabo entrevistas igual. Se reúne, conversa con el oficial de crédito para que le vaya comentando sobre casos puntuales que puede hacerse o aleatoriamente, ¿no? Porque recuerden, vuelvo a repetir, auditoría no es que esté en el 100% de todo, por capacidad, por recursos, por tiempo inclusive. ¿Qué hace? Hace los muestreos, ¿sí? Hace inclusive selección aleatoria. Y ahí es en donde se realiza este proceso, ¿no? Luego viene el proceso de evaluación de controles internos, ¿sí? Aquí es en donde se revisan procedimientos, controles internos que tenga la organización, justamente para garantizar no solamente los registros, sino la información financiera. Y aquí se identifica posibles debilidades en estos sistemas de control o deficiencias, ¿sí? Y la idea es de ahí proponer justamente las mejores recomendaciones. Por ejemplo, el manejo de caja chica, ¿sí? Dentro del manejo de caja chica se establece un reglamento de caja chica, pero en caja chica puede ser que de pronto no estén gastando el monto mínimo, ¿sí? O se sobrepase del monto establecido justamente para gastar en caja chica. Recuerden que en la política de caja chica siempre se establece un monto. Asumamos en el caso del Ecuador $100 y los montos máximos que pueden darse es de 20, de $30 máximo. Pero si alguien coge con caja chica a gastar 80, $90, entonces ya no está cumpliendo la política. Ahí hay una falla, ¿sí? Hay una falla en el procedimiento, en el control. ¿Quién es el que maneja adecuadamente? ¿Quién es el supervisor de la cajera, de la caja chica en este caso? ¿Sí? Ya. Otro de los elementos viene luego el análisis y las pruebas. El auditor realiza justamente análisis detallados de estos estados financieros, del balance, de los resultados, del flujo de efectivo, y se lleva a cabo también pruebas y cálculos para verificar la precisión de los montos reportados. Aquí ya netamente en el tema financiero, ¿no? A través de los balances y la información. Luego de este análisis que realiza, salen ya las conclusiones y el informe, y por ende de este informe de auditoría se evalúan los hallazgos, se concluye si la información es precisa y confiable, luego se elabora un informe en el cual se resume los resultados de la auditoría, incluyendo las recomendaciones para mejorar y las mejoras en los procesos y controles, ¿no? Del mismo modo, viene posterior ya de este informe el seguimiento y las acciones correctivas, lo que yo les decía, el famoso plan de acción para solucionar estas observaciones, ¿no? Después de la emisión del informe de auditoría, se realiza un seguimiento justamente para verificar si se han implementado estas acciones correctivas recomendadas. El auditor puede realizar visitas de seguimiento o comunicarse con la organización para asegurarse de que se esté tomando las medidas adecuadas, ¿no?
Es importante, hay una recomendación, tener en cuenta que este proceso de auditoría, si los procesos de auditoría pueden variar según el tipo, ¿no? Puede ser si es auditoría interna, si es auditoría externa, también varía de acuerdo al tamaño, la complejidad de la organización, tal como les decía, por el tema de tiempos, capacidades, recursos, y también de acuerdo a las normativas y los estándares que se apliquen, ¿sí? Eso es importante en nosotros también tenerlo en consideración y visualizarlo, ¿no? Ya, con esto, sí, quiero hacer un pequeño pare, sí, quiero hacer un pequeño pare con ustedes y reiterarles en esta charla, sí, que la idea es hacer un proceso metodológico didáctico, dejar entendido que la auditoría sigue un proceso, al ser un tema técnico también, es importante dentro de la organización que nos permite mejorar, ¿sí? No es la auditoría la que está encargada solamente de ver lo malo para que se sancione, para que se observe, sino detectar las debilidades, las limitaciones, las falencias que podemos estar teniendo para que se aplique mejoras, recomendaciones y soluciones, ¿no? Y dentro del proceso que habíamos visto, ¿ya? Y avanzamos. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, vamos ahora con un tema clave y un tema interesantísimo. El Consejo de Vigilancia y la auditoría. Ya, aquí principalmente hay que dejar aclarando que según todas las normas y disposiciones, ¿no? Digámoslo así, desde la esencia doctrinaria y filosófica del cooperativismo, nosotros tenemos dos organismos claves. El, el órgano de dirección, ¿sí? Que gestiona, que administra, que ayuda a tomar decisiones, ¿sí? El que guía, y un órgano de fiscalización, de supervisión, de control, ¿sí? El órgano de gestión, de dirección, ustedes saben, es el Consejo de Administración, y el órgano de supervisión, de fiscalización, de control, es el Consejo de Vigilancia. Aun cuando es clave indicar, estimados amigos, miembros de las cooperativas, socios, quienes no conocen de cooperativas, la función de control, control interno, ¿no? No auditoría, de control interno es el proceso esencial de ver que las cosas estén funcionando adecuadamente, que todos cumplamos nuestras responsabilidades, nuestros deberes, nuestras obligaciones en la organización y que los procesos se vayan haciendo adecuadamente. Eso es control interno, el control dentro de la organización. Y una parte de evaluar este control, de que haya de pronto falencias o de que haya puntos de mejora, es la auditoría. Y la auditoría como función está en responsabilidad del Consejo de Vigilancia. Acá en el Ecuador es importante definir lo que, de acuerdo al tamaño que tenemos en el sector de ahorro y crédito, en el sector financiero popular y solidario que le conocemos, de acuerdo al tamaño, ¿sí? En activos que tenga una cooperativa, en el caso, vuelvo a repetir, del Ecuador, hasta 5 millones de dólares, dice que es opcional que las cooperativas puedan tener auditor interno y o contratar auditor externo. Pero se reitera en la norma de que la función, la responsabilidad de auditoría, de control, es del Consejo de Vigilancia. Por ende, estimados amigos, es clave entender que tengamos auditoría interna o contratemos auditoría externa, los miembros del Consejo de Vigilancia somos responsables de que se cumpla adecuadamente. Y aquí viene entonces esta parte de mi valor agregado para ustedes de la charla. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo, como Consejo de Vigilancia, podemos nosotros cumplir el rol de auditoría en la cooperativa? ¿Sí? Y esto, ojo, estimados amigos, para todos, para todo tipo de cooperativas, cooperativas de servicios, cooperativas de producción, de transporte, de consumo, cooperativas de vivienda, ¿sí? Y no se diga las cooperativas de ahorro y crédito, por favor. Y lo mismo, como esta charla, yo siempre la digo, la dicto para nuestros amigos del sector financiero popular y solidario en el Ecuador. También las cajas de ahorro, los bancos comunales, las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que lógicamente tienen ya la estructura y tienen auditoría, pero a las cajas de ahorro, a los bancos comunales, por favor, deben tener su función de control, su junta de control, su junta de vigilancia, su junta de supervisión o el consejo de vigilancia que se encargue de hacer esto, el tema de auditoría. ¿Y cómo lo hacemos? Viene en este momento, ¿no? Ya. Los consejos de vigilancia desempeñan un papel clave en el cumplimiento de la función de auditoría en una cooperativa, ¿no? En una cooperativa, caja, banco comunal, ¿no? Caja de ahorro, banco comunal. Aunque no son auditores profesionales, porque eso es, porque el consejo de vigilancia entra
Entran socios, ¿sí? Que pueden tener o no pueden tener formación, pero se trata de buscar, ¿no? Alguien que por lo menos esté alineado con el tema de contabilidad, con el tema de auditoría, con el tema de control de gestión, ¿ya? Pueden, aunque no son auditores profesionales, pueden llevar a cabo varias acciones para asegurar una supervisión adecuada y garantizar la transparencia, ojo, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la cooperativa. Para ello, ¿cómo lo deben hacer? ¿Cómo se puede hacer? Primero, mediante la selección y contratación de auditores, sea internos o externos, de acuerdo a las disposiciones normativas que establezcan sus regulaciones, sus países, estimados amigos, ¿sí? Y en los plazos previstos, es decir, la auditoría externa cada año, porque yo conozco, he visto cooperativas que a los 2 años o 3 años nunca han hecho una auditoría. Bueno, otras que igual, jamás han hecho auditoría externa, jamás han contratado un auditor externo. ¿Sí? ¿Qué síntoma da eso? De que de pronto no están bien. No es por el costo, ¿no? Porque un pretexto, saben decir, es que no tenemos dinero y la auditoría externa cuesta caro. No, es un proceso de inversión para mejorar, para que usted demuestre a sus socios al interior, a sus directivos, a sus vinculados y hacia el exterior, hacia el público, la comunidad y al organismo de control, que ustedes están bien, que ustedes funcionan adecuadamente, ¿sí? Y que si tienen falencias, están trabajando para solucionar. Entonces, ese es el primer punto, por favor, como consejo de vigilancia. Si es que puedo, si es que tengo, ¿sí? La capacidad, la infraestructura para contratar, para seleccionar, debo seleccionar y debo motivar la contratación de un auditor interno y el auditor externo, ¿sí? De acuerdo a las normas establecidas, de acuerdo a los plazos previstos. Si es que no cumplo, si es que dicen, no, nosotros no tenemos auditor, no nos alcanza, no nos abastece, entonces, ¿qué debemos hacer? Y ahí viene el siguiente tema: revisar los informes que haya, sobre todo si es que ha habido auditorías anteriores y si es que no ha habido, los informes de los diferentes organismos internos, llámese comité, ¿sí? Llámese comité, llámese comisión, que tenga las organizaciones cooperativas o las cajas de ahorro, ¿sí? Y lo mismo, los informes que hacen ¿quién? El gerente general, que hace los oficiales de crédito, que hace los empleados y funcionarios en las diferentes áreas. Recuerde que esto de auditoría es para todas las cooperativas, ¿no? No solamente estoy focalizado en ahorro y crédito, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar informes, evaluar los hallazgos, ver las recomendaciones, las conclusiones que hayan presentado en informes anteriores y si existen puntos de preocupación o áreas de mejora, hay que identificarles para ver cómo nosotros como Consejo de Vigilancia tenemos que actuar. Ayudamos a motivar, ¿sí? Otro proceso interesante o otra actividad que como Consejo de Vigilancia, sí, cumple dentro de la función de auditoría es supervisar los procesos internos de control. Lo que decíamos, ¿qué procesos de control tenemos? Ver la efectividad de estos controles existentes, como por ejemplo, controles sobre el desembolso de recursos, desembolso de créditos, desembolso de préstamos, las transacciones que realiza la organización, que realiza mi cooperativa, las transacciones financieras, cómo se está manejando el fondo, ¿sí? Los fondos, los dineros, la caja chica, la caja general, ¿sí? Las compras, las ventas, los contratos. Y dentro de eso, identificar debilidades o deficiencias para proponer acciones correctivas, ¿sí? Vuelvo a repetirles, ustedes, compañeros de vigilancia, tienen que hacer esta supervisión, tienen que ver qué controles nosotros tenemos y si están cumpliendo o si no están cumpliendo, ¿sí? Sobre el manejo de recursos, sobre el otorgamiento de dineros, de créditos, sobre las cobranzas, ¿sí? Sobre las ventas, sobre las contrataciones. Eso es el tema. Y ver si es que en esos procesos de control, cómo se gasta, cómo se compra, cómo se cobra, quién maneja el dinero, quién lleva, quién gasta, cuánto se gasta, etcétera, etcétera. Tiene que estar establecido mecanismos y ustedes como Consejo de Vigilancia son los encargados de revisar, ¿sí? Otro tema importante, revisar las políticas y los procedimientos que tiene dentro de su cooperativa. Estas políticas y procedimientos justamente están hechos ¿para qué? Para que se garantice el cumplimiento de las normas, de las leyes, las regulaciones que se aplican. Y si es necesario, de esta revisión de las políticas, de las normativas, del cumplimiento del estatuto, del reglamento interno, ¿sí? Del manual de prevención de lavado de activos, del manual de riesgos, de la política de adquisiciones, ¿sí? Del reglamento de adquisiciones, del reglamento de elecciones. Eso es lo que nosotros debemos ver y revisar que se cumple. Y sí es necesario dentro de esa observación
proponer también, proponer modificaciones o actualizaciones justamente para fortalecer el marco normativo de control interno, ¿no? ¿Qué otra actividad como Consejo de Vigilancia hacemos en la función de supervisión de control de auditor? Es comunicarse bien, tener el nexo de comunicación con la dirección y con los miembros de la organización. ¿Para qué? Para conversar, para hacerles trasladar, para discutir los resultados justamente de las revisiones, de la auditoría y asegurar que se tomen las medidas necesarias para solucionar estos problemas identificados. Además, también la función del Consejo de Vigilancia es informar todos los resultados que se han hecho de los exámenes, de las auditorías y qué acciones se han ejecutado para mejorar la gestión de la cooperativa. ¿Sí? Comunicarse, estar en contacto, debatir, discutir, analizar los problemas que se han levantado y ver que se tomen medidas, porque una cosa es solamente, quedémonos es que el proceso de crédito estamos fallando porque nos demoramos, ya, pero ¿por qué nos demoramos? ¿Cuál es la limitación? ¿Es la norma, es el procedimiento, es la persona, es el proceso? ¿Y cómo vamos a mejorar? ¿Sí? ¿Cómo se propone usted que está en el oficial de crédito, o el gerente o el jefe de negocios, cómo se propone mejorar este tiempo, este proceso, este otorgamiento? ¿Sí? ¿Cómo se hace una evaluación? ¿Cómo se hace un acompañamiento? ¿De acuerdo? Ese es entonces el estar en constante contacto para que se vaya viendo los puntos de mejora y, del mismo modo, que se apliquen acciones y ver que esas acciones que se han comprometido en realizar las ejecuten, ¿no? Otro de los puntos importantes, y ya para cerrar, para terminar, como consejo de vigilancia, la formación y actualización. ¿Sí? Tiene que estar actualizado, tiene que capacitarse, estimado compañero del Consejo de Vigilancia, sobre las regulaciones, sobre las mejores prácticas que tienen en los auditores, cómo se hace el proceso de auditoría, participar en programas de formación y capacitación para mejorar los conocimientos, sí, para mejorar sus conocimientos dentro del área de la función de supervisión y de control. ¿Ya? Y para cerrar el tema, sí, que decíamos un poquito focalizado ya a mis amigos de las cooperativas de crédito, pues la auditoría en las cooperativas de crédito es un proceso esencial, ojo, como les decía, para garantizar la transparencia, la integridad y la eficiencia de esta institución, de esta cooperativa de crédito. La auditoría es realizada justamente por auditores internos o externos expertos que revisan y evalúan los estados financieros, los controles internos, los procedimientos operativos. El objetivo de la auditoría, ¿sí?, en las cooperativas de crédito es que se proporcione justamente una opinión independiente sobre la fiabilidad, es decir, sobre la veracidad, ¿sí?, de la información financiera que se presenta, que se entregue en los balances, ¿sí?, asegurando que estos estados financieros demuestren, ¿sí?, evidencien cuál es la situación financiera de la cooperativa, ¿sí?, y cuáles son los resultados que hemos tenido, ¿sí? Es decir, cómo estamos trabajando, pero en forma transparente, real, ¿sí? En resumen, la auditoría en las cooperativas de crédito es un proceso esencial para asegurar lo que les decía, la transparencia, la integridad y la solidez financiera de estas instituciones, proporcionan evaluación independiente de la información financiera y de los controles internos, permitiendo identificar mejoras, ¿sí?, en áreas de mejoras y garantizar la confianza de la gente, de los miembros y de los reguladores o de los controladores en la institución. Bueno, y para cerrar, sí, para cerrar, porque nuestra metodología, recuerden, es hacerlo entre 45 minutos o máximo una hora, dependiendo por el tema de la curva de aprendizaje, y agradeciéndoles a ustedes, amigos, que están revisando este taller, esta charla, sí, que es hecho con mucho aprecio, mucho cariño para ustedes. Les dejo algunos comentarios de lo que hemos conversado, ¿no? Porque recuerden, hablar de auditoría, mis amigos que son expertos saben que será horas y horas de taller, ¿no? Pero aspiro a tratar de darle lo más clave, lo más adecuado para que usted pueda implementarlo dentro de su organización, ¿no? Y antes también hay un temita que me había saltado que es, y me permito dejar de compartir, hay un tema que no me he saltado, sino lo dejé para justamente conversarlo, que es la selección, el proceso de selección de los auditores, ¿sí? En el caso del Ecuador, vamos a hablarlo, sí, por la cercanía, por justamente mi realidad vivencial, que también la he tenido con algunos amigos internacionales en varios países donde nos han invitado. El proceso de selección es similar.
se caracteriza o se distingue de acuerdo a los procesos normativos, como decía, o a la norma que establezca, ¿no? Para cada uno de los países. Pero en esencia, el proceso de selección de un auditor viene primero de la necesidad y de la decisión de la cooperativa, desde la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, de tener transparente todo, de que se busque las oportunidades de mejora. ¿Y eso a través de qué? A través de la auditoría. De hecho, así no tengamos auditoría, ¿sí? Contratada a un profesional, el Consejo de Vigilancia es el órgano de control, es el órgano de auditoría, ¿sí? Y es el que tiene que cumplir esta función. Y si es que no avanza, no puede, por capacidades de pronto, hay que tener el auditor para que nos ayude. ¿A qué? A evidenciar que estamos haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Y que si hay problemas podemos solucionarlos. Entonces, el proceso en sí es tomar la decisión de contar y, ojo, ejercer bien la función de control a través del Consejo de Vigilancia. Si es que hay la factibilidad de tomar la decisión de contratar auditor interno, no porque mande la norma, ojo, no porque nos obligue, sino porque nosotros queremos tener, ¿sí? Nuestra función de auditoría bien firme dentro de nuestra organización. Entonces, tomar la decisión de contratación. De ahí viene el Consejo de Vigilancia a generar una terna, ¿sí? Es decir, a pedir carpetas, a hacer la publicación a través de los medios de difusión que tenga, para los profesionales, sea para auditor interno o sea para auditor externo, ¿no? Que presenten las carpetas bajo las condiciones características que establezca la institución. De acuerdo también, puede haber una tabla salarial, ¿sí? Todo esto varía, o puede ser un acuerdo mutuo entre la organización y quien vaya a quedar como profesional de auditoría. Una particularidad aquí, para auditoría interna siempre es una persona natural y para auditoría externa puede ser persona natural o persona jurídica, ¿no? No se olvide. Entonces, se establecen los requisitos, se puede elaborar o se sugiere términos de referencia, es decir, cómo va a ser el proceso, quiénes pueden participar, qué requisitos son los que necesitamos, cuál va a ser el sistema de calificación o de evaluación. Es decir, se evalúa, por ejemplo, la experiencia, los años en el sector, ¿sí? En el sector, puede ser en el sector de servicios, en el sector de transporte, en el sector de consumo, sector financiero, ¿sí? La experiencia, los años, las instituciones en donde ha estado. Lo otro que se evalúa también es la formación, la capacidad, la capacitación, ¿sí? Y lo otro, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de trabajo que plantea? ¿Cuál es la metodología? De pronto, las metodologías pueden ser, podemos decirlo, son similares, pero siempre hay un valor agregado, que es diferencial esta propuesta técnica frente a esta otra propuesta técnica de tal o cual auditor. Y finalmente, dentro de los términos de referencia o dentro del proceso, no se olviden para evaluar, viene el tema económico, ¿sí? La propuesta económica o si es que la persona, el profesional, se va a adaptar al sueldo, al salario que nosotros vamos a fijar o que lo hemos fijado, ¿ya? Con eso, entonces, recibimos las carpetas del Consejo de Vigilancia, arma su reunión y selecciona bajo esos términos de referencia, bajo esta metodología de evaluación que les decía, experiencia, capacitaciones, en dónde nomás ha estado, qué metodología propone y cuál es el valor que de pronto, ¿no? Si es que se adapta al valor que proponemos o si es que presenta una propuesta económica. Se seleccionan a los test más adecuados, los mejores puntuados, y con esa terna entonces se la presenta, ¿sí? Se la envía al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración la pueda poner o, en este caso, el Consejo de Administración llame a una asamblea en la cual va a proponer justamente el punto de selección o selección del auditor interno o externo. En la asamblea, el Consejo de Vigilancia presenta la terna y, como saben, la asamblea resuelve, ¿sí? Resuelve bajo los criterios que se haya establecido. Y de ello viene, ahí sí ya la contratación, si es auditor interno, lo hace gerencia, sí, hace gerencia el acercamiento a la contratación y empieza el proceso y el trabajo. Y si es auditoría externa, hay que tener en cuenta, como decía, los plazos y los tiempos, ¿sí? En el caso del Ecuador, está establecido hoy por hoy una norma y también a nivel internacional he podido ver algunos hermanos países, hermanos cooperativistas, que los auditores externos los contratan en la asamblea de marzo, ¿sí? En la asamblea de marzo ya lo contratan para que audite el periodo presente, ¿sí? Por cuanto el informe se presenta en el siguiente año. Por ejemplo, en la asamblea de
marzo de este año 2023, ya se selecciona el auditor que va a realizar, el auditor externo que va a realizar la auditoría a la situación financiera, los informes a la institución durante el periodo 2023. ¿Sí? No es que se selecciona para el siguiente año, para el 2024, o selecciono recién en el 2023 para que audite el año 2022, ¿no? Esos son procesos importantes que hay que tenerlos, y por hoy en el Ecuador también tenemos esta norma, ¿no? Eso, estimados amigos, y listo, y con los auditores, entonces empezar el proceso y el trabajo. ¿Sí? Ya. Gracias, entonces, y vamos a cerrar, ¿sí? Aspirando, como les digo, que haya sido didáctico y ustedes puedan también llevarlo de la mejor manera, o si tienen igual alguna recomendación, como lo hacen, por favor, no se pónganlo en los comentarios, ¿no? Que tengamos una información de ida y vuelta. Ya, ya. Bueno, estamos listos entonces. Ahí, a ver, como comentarios finales. Es importante, estimados amigos, entender que la auditoría es una función importante, sí, muy importante. Otros van a decir, no, riesgos también, lavado de activos, contabilidad, sí, todas son funciones importantes, sí. Pero auditoría tiene una característica, como les decía, de que nos ayuda a detectar los problemas, las limitaciones y buscar oportunidades de mejora, buscar solución a ellas, ¿sí? Ya ayuda a evaluarnos nuestros procesos de control interno, ¿verdad? Ya, la auditoría es importante en todos los tipos de organizaciones, públicas, privadas, populares y solidarias, como es en el caso del Ecuador, ¿no? Es más importante también en las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque manejamos recursos de nuestros asociados o manejamos recursos de clientes, recursos externos, ¿sí? Entonces es importante y clave que se dé mucha transparencia a la gestión, ¿sí? A la gestión de las instituciones financieras. No se debe entender a la auditoría como un investigador, juez o parte, ¿sí? Eso les decía, por favor, el auditor cumple su función de ayudar a buscar las limitaciones para poder solucionarlas, ¿sí? No es un investigador que va a buscar sancionarle o que le multen o que le juzguen, o no es el juez que dictamina, ya, se detectó esto y usted es el responsable y usted tiene que ser sancionado, ¿no? Sí, tampoco el auditor puede ser el que detecta el problema y le tapa, como dicen, ¿no? O no le levanta la observación, ¿no? No puede ser investigador, no es un investigador tipo pesquisa, no es juez ni parte dentro de la organización, es una actividad independiente y tiene que garantizarse la independencia en la gestión de la auditoría, ¿no? La nueva función de auditoría, podríamos decir una función moderna, ¿sí? Es ayudar a que la organización no incumpla sus roles, que precautele los intereses colectivos de sus miembros, lo que les decía, que cada ente, que cada organismo, Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, gerencia, subgerencia, jefes operativos, jefes departamentales, personal operativo, personal de las diferentes áreas, cumplamos nuestros deberes y responsabilidades, cumplamos la norma y que entre todos gestionemos adecuadamente el uso de los recursos, ¿sí? Y que este uso adecuado de los recursos esté bien proyectado, sustentado y sea fiable en los balances que nosotros presentamos, ¿de acuerdo? La auditoría tiene un rol de asesor en los momentos previos, sí, se puede también consultar, se puede solicitar auditoría de que nos dé su comentario de pronto o alguna observación o recomendación antes de hacer las cosas, aunque lastimosamente no se considera así auditoría y se le llama exclusivamente cuando es posterior o ex post, cuando las cosas ya se dieron. Ahí es cuando se busca que auditoría esté presente, ¿no? La auditoría cumple un rol de alertar los posibles riesgos para la organización. Eso es clave. Recuerden que los riesgos, esa también es otra ciencia, ¿no? Y les dejo también el enlace a los amigos que miren también las charlas que ya dictamos sobre la gestión y la administración de riesgos, ¿no? Principalmente en las cooperativas de crédito. Revisen, por favor, las charlas de mi canal de YouTube, Fabián Candopín. ¿Qué más? Permite que los hallazgos puedan ser solventados con los descargos y justificaciones. Sí, auditoría, como les decía, no es que, detecta y listo, y ahí viene la sanción y la observación, la multa, llamada de atención, o la salida, o la denuncia de pronto judicial, sino que de lo que se detecte, sí, de las observaciones y de los hallazgos, se da un tiempo, se comunica a la persona que fue, sí, que ha sido observada para que haga los descargos y presente las justificaciones.
Si desde luego no hay descargos, no hay justificaciones, entonces se tiene que definir, sí, se tiene que comunicar el hallazgo, comunicarlo, ¿sí? Y de ahí, con estos hallazgos igual, viene otra segunda fase, segunda instancia importante, elaborar el plan de acción. El plan de acción está comprendido, como decíamos, del hallazgo, de la observación, y qué acciones nosotros vamos a hacer, en qué tiempo vamos a solucionar este hallazgo y con qué documentos vamos a evidenciar, cuáles son los resultados que permiten cubrir ese hallazgo, esa observación. Ejemplo, como decíamos, de pronto en el manejo de caja, sí, en el manejo de la caja, se están dando diferenciales en caja, se está dando diferenciales, ¿por qué? Porque de pronto no se hace un control de apertura y un control de cierre, o no se están realizando arqueos de caja sorpresa. Eso es el tema. Ahí tenemos nosotros que poner qué acciones vamos a realizar, cuándo la vamos a realizar y qué va a evidenciar. ¿De qué? De que se cumple el proceso adecuado de caja, ¿sí? De la gestión de la caja. Y no haya de pronto algún faltante, no haya algún inconveniente, no haya algún sobrante inclusive, en las cajas, ¿ya? ¿Qué es importante ante esto? Los planes de acción, por favor, es imprescindible que se los cumplan. Eso es una recomendación, por favor, que se las hago, estimados amigos, amigas de las cooperativas, si son funcionarios o empleados directivos. Es imprescindible que en el plan de acción que uno se pone, uno se establece, se lo cumpla en sus actividades, en los entregables y los plazos, porque si no también esto es sujeto de posterior observación y también posterior sanción. ¿Sí? Y para justamente cerrar ya el plan de acción, debe evidenciarse el cumplimiento y solución de las observaciones y hallazgos. No solamente se puede decir estamos en proceso o ya mismo vamos a solucionar. No, debe evidenciarse con hechos, con indicadores, con materiales que estamos solucionando la observación o el hallazgo fue ya cubierto. ¿De acuerdo? Y para cerrar, esta es una frase interesante, es importantísima, no es mía, sino de los expertos, sí, los expertos que manejan el tema de la auditoría, del control interno de la gestión. Hay que tener las sanas prácticas, por favor, siempre hay que observar sanas prácticas. ¿Y qué son las sanas prácticas? Cumplir con lo que debemos cumplir. Cumplir con nuestras funciones, deberes, responsabilidades, cumplir con nuestras políticas, cumplir con nuestros procedimientos y principalmente demostrar transparentemente una adecuada gestión en el manejo de los recursos financieros, recursos económicos que tenemos en nuestras cooperativas de todo tipo, de servicios, de consumo, producción, vivienda y de las de ahorro y crédito. Y también a mis amigos de las cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y comunitarios. La auditoría es esencial y eso está a cargo del Consejo de Vigilancia. Y si no lo hace el Consejo de Vigilancia por capacidad, tienen ustedes que tener auditoría, por favor, auditoría interna, asesoramiento y o por lo menos auditoría externa anual. De mi parte, agradecerles. No se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo. Suscríbanse y estaremos también para próximas charlas, ¿sí?